He estado preparando este tema y he querido ministrarlo desde hace tiempo. Y quiero que hoy entendamos las aplicaciones necesarias acerca de este tema para que podamos discernir aquellas cosas espirituales que están atacando a nuestra nación y que son principalmente las causas y los problemas de lo que hoy estamos viviendo. Si usted tiene su Biblia, vaya al libro profético de Jonás, capítulo 3, y vamos a leer allí 10 versículos. Esta historia usted la aprendió en la escuela dominical. Muchos la escucharon cuando eran niños, pero hoy vamos a tomarlo como fundamento escritural y luego vamos a desarrollar algunas verdades que son importantes. Jonás capítulo 3, versículos 1 al 10. Dice de esta manera: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nínive era la capital del imperio asirio, los principales enemigos de Israel en ese momento. Era una ciudad muy poderosa, pero que estaba sufriendo debido al pecado que abundaba en ella. El profeta Jonás, un profeta contemporáneo con este tiempo en esta ciudad, y el Señor le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, ellos recibieron el mensaje dado por Dios al profeta Jonás, no lo despreciaron, recibieron el mensaje a tal magnitud que proclamaron un ayuno. El ayuno tiene un contexto en esta escritura de arrepentimiento. En muchas escrituras en el Antiguo Testamento, cuando la gente se evocaba al ayuno, esto venía dentro de un contexto de arrepentimiento. La vestimenta de cilicio representa una vestimenta incómoda para el cuerpo que representaba arrepentimiento. Y dice que se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Esta parte es muy importante. Acá bajamos a una esfera importante, porque cuando el liderazgo de una nación es tocado con la palabra de Dios, y no solamente tocado con la palabra de Dios, sino que abre las puertas y su corazón a la palabra de Dios, entonces la gente que es gobernada por ese rey va a ser bendecida. Y dice la escritura que la noticia llegó hasta el rey, y se levantó de su silla el rey, se despojó de su vestido y se cubrió también de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales. Este rey fue a una dimensión de arrepentimiento bastante profunda. Dice: hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna. Es decir, él llevó el ayuno no solamente a los hombres y habitantes de Nínive, sino que también hizo que los animales ayunaran. Imagínense el temor y el arrepentimiento que invadió el corazón de este rey pagano, porque Nínive era una ciudad dirigida o capital de una nación que no conocía a Dios. Y dijo: no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres, y también vistió a los animales. Y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Tengo que repetir este versículo porque es clave para el mensaje. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es decir, él sabía que no era garantía convocar a una asamblea de ayuno y que Dios se arrepintiera del juicio que había proclamado, pero él intentó como rey y él dijo: vamos a hacer ayuno, vamos a arrepentirnos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hoy quiero hablarles acerca del tema: el pecado de manos de rapiña. Este pecado lo menciona el rey de Nínive en la última parte del versículo 8, cuando le dice a sus habitantes que cada uno se convierta de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Ya vamos a definir lo que es rapiña y vamos a llevar algunas aplicaciones para que estas cosas nos den mayor entendimiento. Pero antes de llegar allí, quiero darles algunos ejemplos acerca del triángulo de gobierno que la palabra de Dios establece y que en algunos libros del Antiguo Testamento reflejan estos ejemplos que son importantes y que siguen siendo el diseño de Dios en algunos aspectos en nuestros tiempos. En la Biblia hay un triángulo de gobierno que se puede encontrar. Ese triángulo de gobierno comienza con el rey. El rey era designado por Dios para gobernar a su pueblo. Ahora, este rey era escogido por Dios y tenía que ser un hombre justo para que la bendición de Dios pudiera surgir en el pueblo que estaba gobernando. La otra punta del triángulo es llenada por el profeta. El profeta, junto con el rey, ayudaba a que el pueblo pudiera avanzar acerca del entendimiento de la voz de Dios. Es decir, el rey trabajaba en conjunto con el ministerio profético, porque el ministerio profético era el encargado de comunicarle al rey cuál era la voluntad de Dios específicamente para ese tiempo en su pueblo. El rey en oportunidades le declaraba al rey si debían o no salir a la guerra, si debían o no pelear contra el enemigo. El profeta le declaraba al rey lo que se debía hacer en un momento en específico. Es decir, esa conexión de rey y profeta no podía dejar de existir. Era un ministerio totalmente importante. Y se cierra el triángulo con el sacerdocio. El sacerdote era importantísimo porque era el que representaba al pueblo ante Dios. El sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Él venía con la sangre de lo que se había sacrificado y entonces presentaba esa sangre en el lugar santísimo y venía perdón para el pueblo. Entonces tenemos al rey, tenemos al profeta y tenemos al sacerdote. Ese es el triángulo de gobierno que existía en el Antiguo Testamento y los tres eran importantes.
El Espíritu Santo solo venía sobre el rey, sobre el profeta y sobre el sacerdote. El Espíritu Santo no venía como en este tiempo sobre todas las personas y sobre todos aquellos que han creído en Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo venía sobre el rey, sobre el profeta y sobre el sacerdote, sobre este triángulo. Ahora, estas verdades no han dejado de existir en este tiempo. Siguen siendo aplicadas. Por ejemplo, en Daniel capítulo 4, versículo 24 dice Daniel al rey Nabucodonosor, después de tener un sueño, dice: esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad. Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales, comerá hierba como los bueyes. Así vivirá su majestad durante 7 años hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que Él es quien pone como gobernante a quien Él quiere. El profeta Daniel le da una palabra a este rey pagano Nabucodonosor. Dios le había advertido que si no reconocía que todo lo que tenía era por su gloria, entonces iba a ser echado como las bestias en el campo. Y Daniel trae la interpretación del sueño y le dice: rey, así tú vas a vivir por 7 años hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos. Para el profeta no siempre era fácil dictarle al rey lo que estaba ocurriendo. Aquí tenemos un ejemplo. El rey Nabucodonosor pudo ejecutar a Daniel por tal sentencia. Dice que cuando Daniel escuchó el sueño, él estaba aterrorizado porque conocía la interpretación y que era mal lo que le venía a Nabucodonosor, y le dijo: rey, ojalá que esto ocurra a tus enemigos y no te ocurra a ti. Es decir, lo que el profeta tenía que decirle al rey no siempre era lo que le convenía escuchar. Lo podemos ver en Mateo, concerniente a Herodes. Herodes tenía una piedra en el zapato que se llamaba el profeta Juan el Bautista. El profeta Juan el Bautista le decía a Herodes, quien lo quería encarcelar y arrestar, dice que Herodes tenía a su mujer, esposa de su hermano Filipo, y dice que Juan le decía a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. En otras palabras, le decía: tú eres un adúltero, esa mujer no te pertenece. Y dice que Herodes quería arrestar a Juan y terminó enviándolo a decapitar por haber hecho una promesa a su hija. En Hechos capítulo 12, versículo 21, otro Herodes, el que persiguió y ordenó la ejecución de Jacobo, dice que una vez se vistió de ropa real y se sentó en la tribuna y les arengaba, y la gente gritaba y dijo: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Dice que al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. En el primer libro de Samuel encontramos que el Señor dice: Samuel le dijo al rey Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría, la obstinación. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se lo dijo Samuel, el profeta, al rey Saúl, porque perdonó a Amalek. Y le dijo: Dios te ha desechado a ti, le dijo el profeta Samuel a Saúl. En una oportunidad David tomó la mujer de Urías y el profeta Natán tuvo que ir a contarle una historia. Y luego de contarle la historia del corderito, le dijo: tú eres el que has pecado contra el Señor, quitándole la mujer y mandando a matar a ese oficial que te era fiel. ¿Qué le quiero decir con todo este recuento? Que para el profeta no siempre era fácil decirle las cosas al rey. Era difícil, era un mensaje que muchas veces no quería escuchar. Pero el profeta era necesario para que existiese un reinado saludable.
Por supuesto, estamos hablando en los tiempos bíblicos de un reino monarca y nosotros hoy en día se supone que estamos viviendo una democracia en lo contemporáneo de las naciones, pero los mismos principios de Dios cuando son aplicados en este tiempo funcionan. Usted se pone a ver a los gobiernos que abren las puertas a la palabra de Dios y que tienen consejeros de Dios y gente que habla por Dios a sus vidas, son gobiernos y son naciones que van a prosperar. Pero las naciones que cierran sus puertas a Dios y que no tienen consejeros divinos, entonces toda la población termina sufriendo. Usted ve, la gente hoy en día no entiende lo que significa decir yo soy un profeta de Dios. Porque un profeta de Dios no compromete las palabras que Dios hablará, no importando qué cargo esa persona posea. Dios como profeta puede darte un mensaje negativo, pero para traer un efecto positivo en esa población. Dios le dio a Jonás un mensaje negativo para Nínive, pero positivo si se arrepentían. Tienen que arrepentirse porque si no viene juicio de Dios. Y dice la Escritura que el rey se arrepintió. Eso es lo que causa la palabra de Dios. La palabra de Dios causa arrepentimiento. Hay dos conceptos que se parecen mucho y es el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es a nivel emocional. Hay personas que dicen me arrepentí, pero en realidad lo que sientes es remordimiento por lo que hiciste. Y cuando hay remordimiento, eso no garantiza que vas a cambiar. Solo el arrepentimiento garantiza que tú vas a cambiar. El remordimiento te hace sentir mal, pero vuelves a hacer lo mismo días después cuando se te olvida el remordimiento. Pero el arrepentimiento ocurre en el espíritu y cuando tú te arrepientes, entonces dices, Señor, yo te necesito para poder vivir. Y eso fue lo que ocurrió al rey de Nínive. El rey de Nínive se arrepintió en realidad y puso a ayunar a ovejas, a bueyes y a todos los animales, los vistió de cilicio. Recibió la palabra del profeta. Él no dijo vamos a matar a ese Jonás porque mira lo que está diciendo. No, él recibió la palabra del profeta. Hoy en día se ha levantado la voz profética, pero hay oportunidades donde el mensaje que Dios te dará va a ser contundente y no necesariamente va a ser un mensaje que los oídos del que está en eminencia o que está gobernando quiere escuchar. Vamos a definir lo que es rapiña. El origen etimológico de la palabra rapiña se encuentra en el latín y puede traducirse como robo o pillaje. Esta palabra está formada por dos partes. Número uno, el verbo rapere, que significa arrebatar o robar, y el sufijo ina, que se emplea para indicar una cualidad o una acción. Es decir, cuando nosotros hablamos de rapiña, estamos hablando de un robo violento, de una acción de quitar, de arrebatar algo. Eso significa rapiña. Y el rey de Nínive le dijo a sus habitantes, tenemos que arrepentirnos de la rapiña de nuestras manos. La rapiña está conectada con las manos. ¿Por qué? Porque las manos en la palabra de Dios simbolizan trabajo y simbolizan trabajo honesto. Todo lo que tu mano tocare, eso prosperará. Y vemos a los hermanos tocando carros ajenos y tocando casas y tocando cosas. Eso no es lo que está hablando la Biblia. Cuando la Biblia habla de mano, está hablando de labor. En otras palabras, el Señor está diciendo, cuando tú emprendas un negocio, si tú estás haciendo lo correcto delante de mí, entonces eso que tu mano está produciendo, yo lo voy a hacer prosperar. No es que usted va a tocar todas las cosas y usted lo puede hacer si quiere. Pero cuando la Biblia habla, yo haré prosperar las obras de tus manos, está hablando, yo haré prosperar a tu negocio, a tu trabajo. ¿Qué haces tú para vivir, para ganarte la vida financieramente? Bueno, eso yo lo voy a prosperar. Y tú tienes que creer eso, no importando los tiempos que estamos viviendo.
Y esta rapiña está ligada a las manos. Ahora vamos a ver algunas características y el modus operandi de las aves de rapiña. Estas aves tienen fuertes garras con largas uñas y músculos muy fuertes. Su pico es curvado y de aspecto grueso y poderoso. Su cabeza es relativamente grande y tienen ojos muy grandes. Colocamos un ejemplo con el buitre, que es un ave de rapiña. Hay una variedad de aves rapaces de rapiña. El águila no está en esta clasificación y ya le voy a decir por qué. El buitre es un ave de rapiña y el buitre tiene algunas características que la hacen de este tipo. La primera es que el buitre hace su nido en partes bajas y árboles muertos. El águila edifica su nido 10,000 pies de alturas en la roca donde no puede ser encontrada. El buitre no caza a su presa, está pendiente para arrebatar a los animales que otros animales cazaron. Es decir, el buitre está pendiente qué dejó el tigre, qué dejó el león, y está pendiente qué dejaron mal colocado para ella venir o para él venir violentamente y robarse esa carne que él no cazó y entonces poder comer. El águila no come presas que dejaron otros animales, ella caza su propia presa. El águila. Por eso es que la Biblia nos describe a los hijos de Dios como aquellos que tenemos naturaleza de águila. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como ¿quién? Como el buitre. No, Señor, como el águila. Amén. Por eso es que usted tiene que actuar como águila, no actúe como buitre. No importando los tiempos que estamos viviendo. Haga su nido arriba donde la serpiente no lo puede agarrar. Haga su nido en la peña donde no se puede caer. No sea como el buitre que hace su nido en partes bajas donde es vulnerable para otros animales y en árboles muertos. El águila caza su presa, el buitre está esperando qué dejaron por allí para agarrarlo. Ahora, el buitre come carne descompuesta, el águila come fresco. El buitre cuando ve la carne a él no le importa si tiene 2, 3, 4 días, 5 días y está putrefacta allí. No le importa, lo que le importa es comer, no le importa su dieta. El águila come fresquecito, caliente. Y esto tiene mucho que hablar en cuanto a la dieta espiritual que nosotros estamos recibiendo. Amén. Hay personas que comen de todo. Y déjeme decirle algo, si usted toma un vaso con agua limpia y agarra una gotita de agua de cloaca y la echa en ese vaso, ¿verdad que va a contaminar toda el agua? ¿Sí o no? Entonces hay hijos de Dios que es verdad, vienen a la iglesia, oran y hacen todo lo necesario para mantenerse fuerte en el Señor, pero entonces dejan que esa gotita y esas cosas afecten todo lo que han trabajado y por todo lo que han trabajado para mantenerse fuertes. Yo no puedo permitir que esa pequeña, no, pastor, es una pequeña gotita, solamente un poquito, ese poquito va a leudar toda la masa y te va a dañar toda la masa. Amén. El buitre come hasta intoxicarse, hasta el punto de no poder volar de tanto que comió. Es decir, el buitre lo que le importa es saciarse, es un glotón y dice, a mí no me importa. Hay gente que dice, a mí no me importa si me muero mañana, esto está sabroso. Y el buitre come y comió tanto que no puede volar. Es verdad. No le da el tiro para volar. Y entonces es vulnerable a otros animales. Pero lo que quiero extraer de acá es la característica 2. No caza su presa, está pendiente para arrebatar los animales que otros animales cazaron. La rapiña tiene que ver con el anhelo de querer lo que otros obtuvieron por sus esfuerzos. ¿Ok? Vaya captando el concepto y el espíritu
de rapiña, en el cual estoy hablando en Génesis 15:11, Abraham había sacrificado para dar ofrenda al Señor, y dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. A veces usted está por allí afuera y usted ve un montón de zamuros en el aire, y ¿qué es lo primero que usted descifra? ¿Qué es lo que dice usted? Por allí hay un animal muerto, ¿sí o no? Porque donde hay animales muertos, las rapiñas se concentran para comer de ese animal muerto. Y dice que cuando Abraham tenía allí las presas, las aves de rapiña querían comerse la ofrenda del Señor y él tenía que espantar las aves de rapiña. Ahora vamos a ir entrando en tema y es necesario resaltar algunas verdades. Número 1, la presión no justifica las malas acciones. La presión y la crisis no justifican las malas acciones. Es decir, usted no puede decir, no, pastor, es que yo estoy viviendo de esta manera porque la cosa está muy fuerte y es la única manera de cómo puedo yo sustentarme económicamente. La presión no justifica las malas acciones. Una persona que vive de robar no puede decir, lo que pasa es que yo tengo mucha hambre y no encuentro trabajo. No, la presión no justifica las malas acciones. Y vaya enlazando todo lo que estoy hablando con lo que estamos viviendo actualmente. Hay algo que yo oro y le digo al Señor de esta manera: Señor, no juzgues a Venezuela por los impíos que viven en Venezuela, juzga a Venezuela por los justos que estamos aquí. Y usted se pregunta, ¿por qué hace ese tipo de oración? Porque si Dios juzga a Venezuela por los impíos que viven aquí, estamos fritos. Y yo le digo, Señor, pasa por alto lo que muchos están haciendo en este tiempo y juzga a esta nación por el clamor de los hijos que estamos aquí, que te amamos. Y que ellos terminen alineándose a lo que tú vas a hacer en esta nación. Pero la presión no justifica las malas acciones. Número 2, la presión sacará lo bueno que hay en ti o lo malo que hay en ti. Si usted agarra un caballo negro y no quiere un caballo negro, sino que quiere una cebra y compra un pote de pintura y le coloca las rayas blancas para que sea una cebra, usted puede decir, yo tengo allí una cebra, pero en realidad es un caballo negro. Su naturaleza es un caballo negro, ¿sí o no? Tiene un camuflaje porque compró una pintura y le pintó las rayas blancas. Pero ¿qué pasa si ese caballo negro que usted quiso convertir en cebra, qué pasa si se expone a una tormenta de lluvia? La lluvia va a descubrir que realmente es ese animal, va a quitar las rayas blancas de pintura. ¿Qué va a hacer eso? La tormenta, la lluvia, la tempestad, ¿sí o no? Digamos que esa lluvia y que esa tempestad es la presión de la vida. Bueno, la presión de la vida sacará lo bueno que hay en ti o sacará lo malo que hay en ti. Yo le digo a la gente, hoy todos estamos siendo probados para saber quién realmente nosotros somos. La presión que nosotros estamos viviendo va a sacar lo bueno de ti o va a sacar y te va a descubrir lo malo que hay en ti. Hoy nosotros podemos ver el corazón, las intenciones, las acciones de muchos venezolanos y podemos sacar una conclusión de quién realmente somos. Y allí es donde viene el punto preocupante. Porque la presión saca lo malo que hay en una persona y descubre lo que realmente es una persona. Lo tercero es que los diseños de Dios son inalterables. Diga conmigo, los diseños de Dios son inalterables. Dios creó a un hombre y le dio a una mujer. Ahí está el primer diseño de Dios reflejado en la palabra. Dios creó un hombre, le trajo a una mujer. No me interesa cuántos países reconozcan
las relaciones homosexuales, no importa cuántas constituciones lo ratifiquen y lo aprueben, hay un solo diseño que Dios creó y ese es el que funciona. Y ese diseño que Dios creó es el que es capaz para reproducirse en esta tierra. El otro no funciona. Pueden tratar de hacer una concepción extraña, pero a lo que usted llega al final, hay que usar una matriz para que nazca, para que se conciba, para que se engendre y tenga que entrar en el diseño de Dios las cosas. Un hombre y una mujer. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Allí tenemos otro diseño de Dios. Conseguiste a tu novia, te vas a casar. Entonces yo tengo que dejar la autoridad de mis padres y convertirme en una autoridad. La mujer sale debajo de la autoridad de sus padres y se une a su nueva autoridad. Allí hay otro diseño de Dios. Los diseños de Dios son inquebrantables. Cuando se quebranta el diseño de Dios, eso trae consecuencias. Los suegros no son malos, pero cuando tú sigues viviendo bajo la autoridad de tus suegros, tienes que aguantar las consecuencias. Ay, es que si uso la lavadora, si uso la licuadora, si llego a tal hora, si traigo amigos a la casa, mis suegros se enojan. Ay, si son malos. No, no son malos, sino que tú estás quebrantando el diseño de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Esa licuadora es de él, esa lavadora es de él, ese es su techo y él pone la hora cuando tú tienes que llegar y él decide quién entra o quién no entra en su casa. Esa es su casa, no es tu casa. Tú te equivocaste, quebrantaste el diseño de Dios. Le voy a decir otro diseño de Dios. Dios se lo dio a Adán allí en los mismos capítulos. Te entrego esta tierra para que la trabajes, para que la cultives, para que vivas de ellas, para que vivas de tu fruto. Eso se traduce a trabajo. Otro diseño de Dios. Dios le dio al hombre capacidad para producir, para trabajar y vivir bien. Cuando ese diseño se quebranta y usted permite que la rapiña entre en su vida, entonces eso va a traer consecuencias. Y por eso es que tenemos hoy en día muchos que mueren jóvenes, porque entonces el robo sustituyó el diseño de Dios y hoy en día están en una tumba porque estaban robando. Entonces los diseños de Dios no se pueden alterar. No es que tú dices yo voy a hacer lo que yo quiera, no. Tienes que buscar el diseño de Dios y hacerlo así. Dios nos dio la capacidad de trabajar. Si estamos viviendo en Venezuela, tenemos que trabajar honestamente, con integridad, tenemos que trabajar con respeto y no importa la crisis hacia dónde llega el clímax que llegue, Dios te va a seguir sustentando. Amén. Yo no estoy diciendo que vas a vivir igual o que tienes que gastar igual que antes, no. Mire, cuando yo veo a una persona prosperando y que tiene un negocio tal y que vende muchísimo y lo veo gastando como un tonto, yo digo, no sabe lo que está haciendo porque no guarda para el tiempo difícil. No, señor, usted tiene que ser sabio. Cuando el Señor lo bendiga mucho, guarde para el tiempo de dificultad. Porque si gasta todo y viene el tiempo de dificultad, allí va a ser difícil guardar. ¿Sabía usted que muchos hoy, incluyéndome, estamos viviendo de ahorros pasados? Y la gente se preocupa, ay, es que estoy viviendo de los ahorros. ¡Ey! Regocíjate que pudiste ahorrar. No veas el problema, ve a Dios en el torbellino. Hermano, es que soy empresario y no estoy produciendo, estoy viviendo de los ahorros. Hey, tranquilo, para eso nosotros vivimos y trabajamos, para enfrentar los ciclos económicos. En una temporada ganaste mucho, pero tranquilo, tienes tus ahorros, vive en el tiempo de dificultad y este ciclo económico va a pasar para que tú sigas produciendo. Porque ciertamente muchos negocios están sufriendo hoy. Pero si tienes para vivir, tenemos que estar contentos con lo que tenemos y Dios va a seguir supliendo lo que necesitamos. Nunca diga Venezuela está quebrada. Los que están quebrados son los hombres. Esta tierra sigue en abundancia.
petróleo, gas natural, dos principales hidrocarburos que sostienen la economía nacional. Aparte de eso, tenemos mucho carbón, oro. Hay una mina aquí en Venezuela que es una de las minas más grandes del mundo, y hay una compañía canadiense que estudió esta mina que se llama Gold Reserve, y dice esta compañía canadiense que esta mina en Venezuela contiene 25.389 millones de onzas de oro. Fue calificada como la mina de oro más grande del mundo. La tenemos aquí en Venezuela. Pero aparte de carbón, de oro, tenemos bauxita, tenemos hierro, tenemos un material que se llama coltán. El coltán es un mineral compuesto de color negro o marrón, muy oscuro, que se utiliza en microelectrónica, telecomunicaciones y en la industria aeroespacial. Está aquí en Venezuela. Tenemos de todo. Tenemos todos los tipos de suelo que necesitamos y el clima que necesitamos para que nuestras tierras sean fértiles y nuestras cosechas y nuestra agricultura produzca para todos los habitantes de Venezuela. La fauna de Venezuela presenta gran diversidad. De hecho, es integrante del grupo de países megadiversos. En nuestros bosques habitan 7 especies de felinos como el jaguar y el puma. En el país hay 48 especies de aves endémicas. Entre ellas está nuestra ave nacional, el turpial. Tenemos suelo, tenemos recursos turísticos como el Salto Ángel, que ha servido de inspiración frecuente en la cultura popular e internacional. Tenemos los Andes, tenemos el llano, tenemos las islas, tenemos la hidrografía, el mar, los ríos en abundancia, los lagos, los recursos energéticos, minerales, tenemos la flora, y dentro de la flora estamos incluidos en esos países megadiversos de la Organización de las Naciones Unidas, de tanta flora que tenemos en su diversidad, animales para comer. ¿Qué no tenemos en esta nación? ¿Qué no tenemos en Venezuela? Hay de todo en este país. Antes de venir a la iglesia, mi esposa me leyó un artículo que Ecuador está decretando emergencia humanitaria por tantos venezolanos entrando. Leí en estos días que en Perú ya dobló la población en comparación con la capacidad laboral que hay por la migración venezolana. Igualmente está ocurriendo con Chile, igualmente está ocurriendo con Colombia. Le digo esto porque en el lugar donde nosotros estamos hoy en día, que tiene todos estos recursos que acabo de mencionar, desde el año 45 en adelante, debido a la guerra en Europa de Hitler, nosotros comenzamos a acobijar gente que vinieron de extranjeros, inmigrantes por la guerra en Europa, extranjeros, gente de Italia, españoles, portugueses. No solamente eso, sino que acobijamos también asiáticos, acobijamos latinoamericanos, chilenos, peruanos, colombianos en la década de los 80, acobijamos muchos colombianos. Y le voy a decir algo, Venezuela ni titubeó en 50 años de migración, ni titubeó, pudo sostenerlos a todos, pudo darle trabajo a todo el mundo, todos pudieron prosperar. Ah, pastor, pero muchos de esos ya se fueron, sí se fueron, es verdad, por la situación actual, pero no porque esta tierra no tenga más que dar. Por causa de tu oración y la mía, todos esos peces regresarán al mar. Amén. Amén. Usted no vive en cualquier tierra. Usted vive en una tierra que fluye leche y miel, literalmente. Amén.
No juzgue a su tierra por la estación que estamos viviendo. El árbol no se juzga por su estación. Quizá en este momento el invierno tiene todas las hojas abajo y parece muerto. Pero cuando viene la primavera, todo reverdece y comienza nuevamente las cosas a dar fruto. Mi esposa y yo hemos visto un programa de gente que se gana la lotería en los Estados Unidos y al año no tiene $1. ¿Por qué? Se ganó $1 millón, 10 millones de dólares. La pobreza estaba en la mente, no en los recursos. El pastor Raúl Ávila también dice esto. Él dice: lo que un justo hace con 1 millón, un impío no lo hace con 100 millones. Si usted tiene mente de pobre, alguien le puede regalar mucho dinero y como la pobreza está en la mente, al tiempo usted no tendrá nada. Se trata es de quién está administrando esos recursos. Proverbios 29:4 dice: el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Pero yo le voy a decir algo. Apocalipsis dice algo importante. Él dice que un día todos los hombres, grandes y pequeños, no está diciendo que el más alto que yo y yo vamos a estar allí, no. La Biblia cuando habla de grandes y pequeños está hablando de gente que tuvo cargos importantes en la tierra, en la vida humana. Grandes y pequeños, ricos y pobres, estarán delante del trono de Dios para ser juzgados. Dios lo va a juzgar. Hay que comenzar por ahí. Cuando yo sé que un día me voy a morir, yo voy a tener temor a Dios y voy a trabajar. Todo lo tenemos aquí. Todo. Pero el pecado de manos de rapiña nos ha destruido y nos ha traído a donde estamos aquí. Cuando hay un taladro parado porque se roban el aceite, porque se robaron los cables, porque se robaron la bomba, estamos mal. Hay un pecado que se llama manos rapaces, manos de rapiña. Estamos mal, hermano. Si usted me pregunta a mí cuál es el pecado, es el que prevalecía miles de años atrás en Nínive y tenemos que arrepentirnos rápidamente. ¿Me está escuchando? Porque ya allí el problema se escapa de las autoridades gubernamentales, ya allí el problema tocó fondo y se llama la misma población. Y en la Biblia hay otro diseño y es que Dios da autoridad a los hombres para edificación y no para destrucción. Y eso fue lo que dijo Pablo. La autoridad que me ha sido dada de Dios es para edificación y no para destrucción. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú usas las armas para amedrentar a la gente y decir: a mí no me interesa, yo mira, ve, aquí está el arma. Dice la Escritura que las riquezas malavidas vuelan. No te rinden para nada, serán sacos rotos. Aquí está el problema. Yo no sabía que en la Biblia había tantas escrituras de manos de rapiña. Isaías 59:6 dice: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. ¿Qué dijimos? ¿Qué hace el buitre? Caza su comida, espera que otro la case. ¿Para qué? Para arrebatarla y alimentarse. Hay en sus manos obra de rapiña, Deuteronomio 39. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda obra de tu mano. Este es el paralelo de esa escritura. Cuando hacemos lo correcto, el Señor nos prospera. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vas a trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno. Ezequiel 45:9, así dijo el Señor Dios: basta ya, oh príncipes de Israel, quitad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia. La violencia está enlazada con el pecado de robo, la violencia. Miqueas 6:12 dice: con lo cual sus ricos se llenaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua engañosa en su boca. Nahum 3:1 dice: ay de la ciudad de sangre, toda llena de mentira y de rapiña, no se aparta de ella el robo.
Salmos 11:5 dice: el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la rapiña, su alma aborrece. Salmos 62:10 dice: no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentare la hacienda, no pongáis el corazón en ella. Proverbios 21:7 dice: la rapiña de los impíos los destruirá. Hay un pecado que está prevaleciendo, y les digo esto para que oremos por eso. Se llama el pecado de robo, de rapiña, de ver lo que está medio puesto allí para llevármelo, de ver cómo me aprovecho del prójimo, y eso se llama pecado de rapiña. Amén, hermano querido. No haga nada ilícito, no se aproveche de el mal de otro para enriquecerse. Si usted está aquí y se mete en una estación de servicio para sacar gasolina y revenderla, no haga eso. Dígale: Señor, yo quiero trabajar y hacer lo bueno con mis manos. No venda efectivo. No haga nada de eso que tiene que ver con rapiña. Dígale: Señor, tú me diste un talento, dime cuál es. Yo quiero trabajar con mis manos como es. Porque lo que te produzca ganancia de eso se va a ir como un ave. No vas a verlo, no lo vas a aprovechar. Tenemos que comenzar la justicia por la iglesia del Señor. Amén, hermano. En el tiempo de crisis van a venir oportunidades. Mira, vamos a meternos en este negocio turbio. No haga contrabando. Eso no le agrada al Señor. Es que estamos en crisis, pastor. ¿Cómo hago para comer? No sé cómo vas a hacer. Dios te dará una idea, pero haz lo bueno con tus manos. Y Dios te va a prosperar. Y vas a tener un tiempo. Póngase de pie. Que el Señor nos conceda que la gente se arrepienta como lo hizo la nación de Nínive. Que la gente se arrepienta de corazón. Dios no destruyó a Nínive. Casi lo hace. Pero ellos se arrepintieron. Comienza por tu casa. Comienza por tu vida. Amén, hermano. Oh, Señor, ayúdanos. Hoy clamamos por nuestra tierra. Ciertamente lo que estamos viendo es pecado delante de ti, Señor. Pero ayúdanos. Yo quiero que todos los que están aquí cierren sus ojos, por favor, y dedique estos minutos a pedir por arrepentimiento para esta tierra, para esta nación. No es fácil mantenerse enfocado en tiempos de crisis. Tenemos que orar para redireccionar nuestro enfoque y decir: Señor, no voy a dejar de clamar por esta tierra.